buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Pedro Beltrán Informa. Hoy, como les anunciábamos la pasada semana, volvemos a hacer las maletas y nos vamos a Turquía. Vamos a comenzar hablando de este maravilloso país, de su historia, con Lidia Amont. Ella nos va a hablar de cómo fueron los inicios en la historia de Turquía. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes, buenas noches. Los inicios de Turquía, la historia de Turquía, se remontan a la guerra de Troya, en 1250 a.C., donde se enfrentaron los troyanos contra los griegos, hasta que posteriormente Alejandro Magno conquistó. ¿Cómo fue la presencia de Roma en Turquía? Bueno, pues a continuación de los griegos llegó el Imperio Romano y data de 330, de la época de 330, cuando se realizó todo este proceso. Y llegó Constantino, ¿no? El emperador Llegó Constantino y cambió la ciudad a nombre de Nueva Roma, y como no tuvo mucho éxito, tras su muerte la llamaron Constantinopla, que fue la ciudad más importante en la época de aquellos 1000 años. Era la capital del Imperio Romano, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cuándo se empieza a hablar de los otomanos o de los turcos? Pues de los otomanos se empieza a hablar a continuación de la conquista de los romanos en 1423 y bueno, ya a partir de ahí empezó a nombrarse el Imperio Bizantino, el Imperio Romano. Y el Imperio Otomano se extendió por 3 continentes, ¿no es así? Sí, empezó en el africano, continente europeo, y además también en el continente asiático. En Europa conquistaron ciudades como Montenegro, como Serbia. Sí, bueno, en Europa, Ucrania, hubo Moldavia, en fin, hubo ahí conquistas importantes. Además en Asia también conquistaron pues, zonas como Israel, por ejemplo. En África conquistaron Egipto, conquistaron Túnez. Argelia, Libia, territorios todos ellos muy importantes y muy estratégicos, ¿no? en la época actual. ¿Cuándo se produjo la caída del Imperio Otomano? Pues la caída del Imperio Otomano se produjo cuando se aliaron con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y como perdieron la guerra empezaron a perder pues, todas las zonas que ellos habían conquistado desde un inicio. Y a partir de ahí se empezó el proceso de independencia de todos los países que habían ido conquistando hasta entonces, tanto de Europa como de África. Muy bien, coincidió también con el inicio del proceso que llevó a la refundación del Estado de Israel, 2000 años después de la conquista de Jerusalén por los romanos. ¿Cuándo se funda el Estado de la Turquía actual? El Estado de la Turquía actual se funda cuando terminó el periodo de la guerra. Y ya empezó a llamarse la capital Estambul, y desde entonces hasta ahora, pues desde los inicios siempre se ha considerado como en paz, digamos. Muy bien, pues Lidia, muchísimas gracias por esta magnífica introducción a la historia de Turquía. Gracias. Muchas gracias a ti y a Información TV. Gracias. Bien, pues después de esa primera introducción vamos a ahondar un poco más en los aspectos más importantes de la historia de Turquía y también en algunos personajes que fueron muy destacados. Lo vamos a hacer con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? Muy bien, gracias. Bueno, pues empecemos por uno que fue muy importante, por Justiniano. ¿Quién fue Justiniano? Justiniano fue un emperador muy importante del Imperio Bizantino. Gracias a él conquistaron muchos países para el imperio, como Roma, que era un sueño que tenía, conquistar Roma, y también conquistó España. Puso de capital Cartagena, que se hizo la segunda ciudad más importante y más poblada de su imperio. Él era un hombre muy trabajador, siempre estaba trabajando, no dormía nada, solo comía verduras y pescado, nada de carne, y gracias a él estaba siempre trabajando. Él hizo 12 libros para la ley, y toda la ley que tenemos en España, la legislación civil, la ha escrito él. Ajá. Y también ha construido
bueno, más bien ha traído la idea de varios edificios muy importantes del Imperio Bizantino. Muy bien, bueno, pues como decíamos, un personaje muy importante, Justiniano, que nos ha dejado un gran legado, ni más ni menos que la base del derecho civil español. ¿Cómo se produjo la caída de Constantinopla? Constantinopla se cayó por el Imperio Otomano, por Mahometo II. Mahometo II era un rey árabe que era descendiente de Mahoma. Entonces, él desde pequeño siempre estaba obsesionado con conquistar el Imperio Bizantino. Sí. Él había estudiado su religión y muchas cosas más, como eran. Entonces, cuando llegó el día, estaba bien preparado, porque también mucha gente del bando del Imperio Bizantino no quería estar con ellos y se había pasado al bando de Mahometo II. La persona con más cañones del Imperio Bizantino se había pasado con Mahometo II y habían creado los cañones más grandes que habían existido en la historia. Con esos cañones pudieron derrumbar los muros del Imperio Bizantino. Luego pudieron conquistarlas, mientras que lo hacían, el rey murió en la pelea. Ajá, bueno, menuda historia, ¿eh? ¿Qué relación tiene la guerra de Troya con Turquía, Moses? Tiene pues que la guerra de Troya se hizo en Turquía y todas las ruinas que dejaron los griegos a Troya aún siguen en Turquía, aunque no es muy bueno visitarlas porque está todo completamente destrozado. Qué pena. ¿En qué consistió la guerra de Troya? Pues la guerra de Troya se hizo basada en una historia de amor entre París y Helena. París era un príncipe troyano que fue a una fiesta de Menelao, que era el hermano del rey Agamenón de Grecia, de Esparta. Entonces en la fiesta estaba Helena, que se acababa de casar con Menelao hace muy poco. Helena se enamora de París y París se la lleva cuando se tiene que ir de la fiesta a Troya. Al llevársela, Menelao se da cuenta de que la han robado y entonces se va con Agamenón y empieza una guerra. La guerra duró más de 100 años, hasta que acabó cuando los griegos pudieron entrar a la ciudad con la gran idea de Ulises del caballo de Troya. Sí. Porque dejaron un caballo en el que los troyanos se pensaron que un regalo a los dioses, a Apolo, y también tuvieron que destruir parte de su muro para poder meter el caballo dentro. Cuando lo metieron, los soldados que iban dentro del caballo pudieron salir de ahí y estaban ya dentro de la ciudad. Abrieron las puertas y todo el ejército griego pudo salir. Luego ahí Aquiles, que era un luchador muy importante, muere con la flecha que le lanzó París. ¿En el talón? Sí, en el talón. De ahí la famosa frase, el talón de Aquiles, como punto débil, ¿no? Luego la ciudad fue totalmente masacrada y ya no queda más que ruinas. Qué pena. ¿Quién fue Laurens de Arabia? Laurens de Arabia era un soldado inglés que luchaba para Inglaterra en Arabia Saudita para poder independizarse de Turquía, más o menos, en la guerra. Gracias a él conquistaron varias ciudades. Lo que hizo que vayan cogiendo victoria fue la ciudad de Áqaba, una ciudad muy importante. Sí. Ellos, los ingleses tenían muchas pistolas y tanques y con ayuda de ellos pudieron conquistar muchas más ciudades. Luego siguieron conquistando hasta conseguir que Arabia Saudita se pudiese independizar y no formase más parte de Turquía, que antes formaba parte de Turquía. Bueno, pues menudo repaso hemos hecho, ¿no?, por los personajes importantes de la historia y por aspectos importantes de la historia de Turquía. Muy bien, Moses, muchas gracias. A ti, Información TV. Seguimos, y uno de los personajes más famosos de Turquía fue el apóstol San Pablo, y de él vamos a hablar con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal, Ciodora? Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es la relación que tiene San Pablo con Turquía?
Pues San Pablo tiene mucha relación con Turquía porque era turco y tras unos años de Jesús, tras su muerte, vivió varios años en Turquía. Y expandió hasta ahí el cristianismo, ¿no? Bien, ¿San Pablo era uno de los apóstoles de Jesús? No era ninguno de los apóstoles de Jesús, ni tampoco escribió ninguno de los evangelios. Está dentro de los evangelios, pero él no escribió ninguno. ¿Y quién fue San Pablo? Pues San Pablo era judío, sus padres eran del estatus jurídico, venía de una familia acomodada y yendo en un viaje fue deslumbrado por una misteriosa luz y se quedó sin misión. Y de ahí se convirtió al cristianismo. Muy bien. ¿Cuál es el papel de San Pablo en el cristianismo? Pues San Pablo, como he dicho antes, no era nada cristiano, estaba totalmente contra los cristianos y los mataba a todos. Pero por la misteriosa luz se convirtió al cristianismo y expandió un montón el cristianismo por casi todo el mundo, pero lo que pasa es que él es uno de los más importantes porque expandió más personas al cristianismo que Jesús. ¿Que el propio Jesús? Jesucristo en su tierra no era ningún profeta y hoy en Israel lo más minoritario, lo más minoritario de los cristianos hoy en día son árabes. Fíjate, qué curioso. En Israel. Muchísimas gracias, Theodora, por presentarnos a San Pablo, la figura de San Pablo. Gracias. Gracias a ti, Fundación TV. Pues llegamos a la recta final del programa, lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y nuestro anfitrión en este programa. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar como siempre hablando del impresionante despliegue que nos has preparado hoy para hablar de Turquía. El despliegue es de Turquía y la historia de Turquía, que es una historia densísima y larguísima, que daría para muchísimo más despliegue del que hemos preparado aquí. En el centro está el periodo bizantino de Turquía, porque es un periodo que abarca más de 1000 años, acaba en 1453, con lo cual es un periodo importantísimo. No es muy sabido que Turquía fue la sede del Imperio Romano hasta 1453, y por eso estos libros que tenemos en el centro es El declive y la caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. Son unos libros espléndidos de historia donde nos relata toda la evolución del Imperio Romano hasta esta caída en 1453. Y al lado lo que sigue, que es otro grandísimo imperio, tan importante como el romano, que es el Imperio Otomano, con una extensión enorme. Siguiendo con Bizancio, no podía faltar Mozart, por supuesto, porque Mozart tiene una ópera turca que se llama El rapto en el serrallo, con lo cual esto es un documental y representación de ópera titulada Mozart en Turquía. Bizancio y Bizancio arriba. Siguiendo con más despliegue tenemos Teodora, la famosa emperatriz del Imperio bizantino, una ópera de Rossini en 2 versiones, el turco en Italia. Tenemos más Bizancio, Estambul, un libro del arte bizantino, Venecia, porque tiene una relación enorme con Bizancio, unos libros sobre Justiniano y Teodora, la Biblia, atlas de la Biblia, porque dentro del atlas de la Biblia, el atlas histórico, hay muchísimas cosas que están en Turquía. Una ópera bizantina de Vivaldi y varias cosas más, Los troyanos de Berlioz, también ópera de tema turco, otra ópera turca de Mozart, que es Zaide, está mucho menos conocida, y Belisario de Donizetti, que es el gran general del Imperio bizantino que conquistó precisamente Alicante para el Imperio bizantino cuando era el emperador Justiniano. Este es el despliegue que hemos preparado. Muy bien, y como siempre imagino que tendrás preparado un gran repertorio de películas relacionadas con el tema. Sí, habría para muchas, desde luego. La primera es esta, Pedro y Pablo, porque San Pablo era turco, porque el cristianismo en sus inicios se expande en Turquía. El cristianismo siempre fracasó en Israel. Antes lo decía Theodora, que es una religión minoritaria, era y ha sido siempre minoritaria en Israel. Sin embargo, en Turquía se empezó a expandir, Pablo era turco, y esta película es muy interesante porque habla de la relación entre San Pedro y San Pablo, cómo San Pablo quería expandir el cristianismo a todas las personas, y San Pedro decía que era una religión solamente judía y por tanto debía ser solo para los judíos. Si se hubiera seguido la teoría de San Pedro, el cristianismo sería una simple secta, el judaísmo hoy, y en España no seríamos cristianos, y gracias a la expansión de San Pablo se inició el cristianismo
además que lo llevó a Roma y finalmente fue la religión oficial del Imperio Romano. Sí. Cervantes, ¿qué tiene que ver Cervantes con Turquía? Bueno, Cervantes fue preso durante 5 años del Imperio Otomano, fue prisionero, participó en la famosa batalla de Lepanto, muy conocido, lo del Manco de Lepanto, contra los turcos, y luego después, un episodio posterior a la batalla, fue preso en una prisión de Argel durante 5 años y sus obras también tienen referencias turcas. La invasión de los bárbaros es una película con Orson Welles haciendo de Justiniano, y como el periodo bizantino es parte de la historia de Turquía, viene muy bien traerla aquí. Y esta es una película turca, la más vista en Turquía en los últimos años, sobre un episodio histórico clave que es la conquista de Constantinopla. 1453, los turcos conquistan Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano. Y se acaba el Imperio Romano y se acaba el Imperio Bizantino. La Pasión turca es otro estilo completamente diferente, es una película española sobre una visita a Turquía de un grupo y una mujer que se enamora de un turco, otro estilo que también conviene traer de vez en cuando, sin abusar. Tirante el Blanco es muy nuestra también, porque Tirante el Blanco es una novela valenciana, y se desarrolla en Constantinopla, es toda en Constantinopla en la época del Imperio Bizantino, poco antes de la caída. Midnight Express es un estilo también completamente diferente, es una película sobre lo durísimas que son las prisiones turcas y tratando un prisionero de escapar de Turquía, muy buena en cualquier caso, muy bien hecha. Lawrence de Arabia, antes nos hablaba Moses, la película se desarrolla en la lucha contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y concretamente la conquista de Aqaba, que es una población de Jordania que entonces era del Imperio Otomano. Esta película que traemos aquí a continuación es también muy nuestra por los actores, solo 2 actores españoles. The Lark Farm hace referencia al genocidio armenio. La película trata sobre el genocidio armenio, que es el segundo genocidio más importante en Europa después del Holocausto judío. Mahoma, porque es esencial conocer la historia de Mahoma para conocer la historia de Turquía. Harem, una de las varias películas que hay sobre harem o los harems, institución muy clara de Turquía y de Estambul y del Imperio Otomano. Y ya para cerrar no podía faltar Troya, porque como decía antes Moses, Troya está en Turquía. Claro. Y es una película muy comercial que también hemos traído aquí. Esta es la selección, podríamos haber traído muchas más, pero este es un resumen. Bueno, es una muy buena selección. Gracias. Bien, pues dicho esto, hablemos, Pedro, por ejemplo, del cristianismo en Turquía. ¿Cómo fue? ¿Qué relación tuvieron? El cristianismo, como antes comentaba, es la religión que nace en Israel, eso todos lo sabemos. Todos sabemos que también Jesús era judío, aunque muchos parezcan olvidarse de esta circunstancia, pero se expande en Turquía a través de San Pablo y tiene un protagonismo esencial San Pablo en la expansión del cristianismo fuera de las fronteras de Israel. San Pablo era un ciudadano romano que por eso pudo introducir mejor la religión a los romanos. Era un hombre que se expresaba muy bien, muy culto, que no había sido cristiano en su origen en absoluto, no era seguidor de Jesús, era perseguidor de cristianos, y penetró la religión con una tremenda fuerza en Turquía, y ahí se mantuvo hasta 1453, hasta que la expulsaron los musulmanes, y hoy Estambul es una ciudad completamente turca, claro. ¿Y el Imperio Bizantino qué importancia tuvo en la historia de Turquía? Es esencial porque abarca más de 1000 años. En realidad, cuando la gente dice que Roma cayó en el 470, no es verdad. Roma cae 1000 años después porque ya en el 350 la capital se había pasado a Turquía. La capital era Constantinopla, con lo cual el Imperio Bizantino está directamente involucrado con la historia de Turquía, porque abarcaba toda Turquía y mucho más. Progresivamente fue perdiendo territorio, pero es básico para el desarrollo de Turquía el Imperio Bizantino. Y hablabas antes del genocidio armenio como segundo genocidio más importante dentro de la historia de Europa. Sí, podemos colocarlo en Europa, es un poco relativo, también está en Asia. La propia circunstancia de dónde está Turquía es... Bien, Turquía está fundamentalmente en Asia, Estambul está en los 2 lugares. Podemos tratarlo como genocidio europeo o como genocidio mundial. Es un genocidio mucho menos conocido que el Holocausto judío, Sí.
pero mataron casi 2 millones de personas, los turcos. ¿En qué consistió el genocidio? Extinguir una raza, pero a lo bestia, más brutos todavía que los nazis, porque, no estoy justificando a los nazis en absoluto, pero digo más brutos porque entraban en las casas, los masacraban a punta de pistola y no buscaban ocultar nada. Los nazis todavía lo llevaron con una cierta ocultación, aprovecharon la Segunda Guerra Mundial para hacerlo, los turcos aprovecharon la primera, pero es que los nazis los metían en campos de concentración. La gente no lo sabía, por así decirlo. Es decir, aquí directamente entraban en las casas y mataban a los hombres, a las mujeres y a los niños. Masacraron casi al 90% de la población armena. ¿Por qué? Pues porque no eran turcos y porque eran cristianos. O sea que es un caso clarísimo de genocidio, pero dirigido contra una población cristiana. Los turcos han sido muy brutos. Y en cierto modo lo siguen siendo, porque esa vocación dictatorial que tiene el actual presidente, Erdogan, es clara, que viene de un pasado muy largo. El Imperio Otomano fue un imperio durísimo, y el episodio más claro es este, que es además les coge a ellos al final, porque es casi el final de su historia, cuando se acaba el Imperio Otomano. Luego se sustituye por Turquía, pero no tiene la misma importancia lo que es Turquía de las amplias fronteras que tenía el Imperio Otomano. Y eso es el genocidio armenio, en definitiva, masacrar a una población por no ser turca, por tener otra religión y pensar de otra manera. Avanzando un poco en la historia, ¿qué papel jugó Turquía en la Primera Guerra Mundial? Turquía en la Primera Guerra Mundial es aliada de Alemania. En ese momento Turquía era el Imperio Otomano, y me gustaría destacar, porque esto no es muy conocido ni muy sabido, la importancia enorme que ha tenido el Imperio Otomano en la historia, antes, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, por supuesto en el siglo XVII, se hablaba muchísimo de esto. Hoy no, hoy se da como un tema que no existe. Y sin embargo, el Imperio Otomano abarcó unas fronteras que cubrían una gran parte de Europa. Hay países que hoy son Europa, y que nadie podría pensar que como musulmanes, que han sido parte del Imperio Otomano, por ejemplo Grecia, hasta 1830, por ejemplo Rumanía durante muchísimo tiempo, por ejemplo Bulgaria hasta 1914, todos los países de la ex Yugoslavia. Y es más, hoy todavía hay países de Europa, y esto mucha gente no lo sabe, donde la religión dominante es la musulmana. He dicho de Europa, y claramente Europa. 2, Albania y Kosovo. En esos países la religión preponderante es la musulmana, porque son herederos de los turcos. Ese Imperio Otomano llegó casi a conquistar Viena, estuvo en las puertas de Viena. No llegó a conquistarla porque entraron en invierno, los cañones no avanzaban bien, fracasaron en esa invasión, y a partir de ahí se fue reduciendo progresivamente, pero seguían teniendo una extensión enorme de territorio, también todo el norte de África. Y eso duró más de 400 años. ¿Cuándo se acabó? Cuando se produce lo que tú preguntabas, la Primera Guerra Mundial. Porque la Primera Guerra Mundial, Turquía se alía con Alemania. Alemania, como todos sabemos, es perdedora de la Primera Guerra Mundial, y a partir de ahí se le reduce drásticamente el territorio. Un país que estaba en Europa y un imperio que tenía mucho territorio en Europa se queda con un pequeño trocito dentro de Europa, que es la mitad de Estambul y unos kilómetros más. Y ya todo el resto se queda en Asia y queda lo que es la actual Turquía. Se nos ha acabado el tiempo, nos quedamos con las ganas de hablar de la Turquía actual y de cuál es su situación, Pedro, pero si eres capaz de hacer un resumen de 30 segundos, rematamos el programa de hoy. Turquía es un país situado estratégicamente con una posición importantísima y que es base para la estabilidad de Europa y para la estabilidad mundial. ¿Debe entrar en la Unión Europea? No, porque está fuera de Europa. Si entra Turquía también tiene que entrar Israel y tiene que entrar Marruecos. Personalmente estoy completamente en contra de que entre dentro de la Unión Europea. Muy bien, pues lo dejamos ahí por hoy, Pedro, y nos vemos la próxima semana. La semana que viene vamos a hablar de un país muy vecino a Turquía, hablaremos de Chipre. Muy bien, pues nos iremos a Chipre, por tanto, la próxima semana. Gracias. Gracias a ti siempre. Bueno, pues aquí lo dejamos hoy, terminamos el programa de hoy, pero la próxima semana no deshaga las maletas porque nos vamos cerquita de Turquía a Chipre. Hasta entonces.